Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Sí, estamos ya con nuestro invitado. Gracias a Antoine Barquet, analista político. Bienvenido, Antoine. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y acompañarnos para analizar justamente lo que fue el debate de ayer. ¿Cuál es su criterio? ¿Quién ganó el debate? ¿Quién perdió el debate? O bueno, qué conclusiones podemos sacar después de esto que vimos, que en mi criterio personal no fue un formato de debate, sino que fue como un formato de esos que hacen como esos programas de entretenimiento, de preguntas y respuestas. Pero bueno, ¿cuál es su criterio, Antoine? Gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, buenos días. En efecto, bueno, coincido con usted. Realmente, primero, cuestionarnos realmente el formato del debate. Yo creo que eso es una de las primeras interrogantes a los que estamos todos sometidos y segundo, a ser un poquito más críticos, ¿no? Un debate se pretende consolidar como un espacio en el cual los candidatos puedan, precisamente como su nombre lo indica, debatir, haber una conversación dejando en evidencia cuáles son sus planes de gobierno, sus hallazgos, sus encuentros, su planificación un poco, ¿no? Y sin embargo, como bien usted hace referencia, lo que nos encontramos es con un poco de candidatos interpelándose el uno al otro, siendo inclusive generándose de faltas de respeto o comentarios fuera de lugar que realmente no es lo que necesitamos los ecuatorianos. Eso, digamos, como un punto principal, como piedra angular, digamos, a este análisis. En segundo punto, y que me parece también muy importante, cuando nos hacemos esta pregunta, ¿no? Realmente, ¿quién ganó el debate y quién perdió el debate? Creo que hubieron personajes, hubieron candidatos que pudieron haber destacado un poco más en cada uno de los grupos que, como sabemos, fueron sorteados por el CNE y otros pues que sí cayeron en ciertas redundancias en los que yo creería que no vale la pena inclusive perder el tiempo de sus radioescuchas, ¿no? En ese segmento me arriesgaría a decir que en el primer bloque quien destacó fue el presidente Noboa. Considero que mantuvo una coherencia y una armonía en su intervención. Es algo que no debería de sorprendernos, puesto que está 11 10 meses en ese cargo donde justamente está sometido al escrutinio público y sobre todo a conocer del aparataje estatal. Y en el segundo bloque sí hubieron ciertos cuestionamientos, pero como ya sabíamos también y se venía viendo, existía pues un rol más destacado de la candidata Luisa González, que como pudimos constatar también, pues fue supremamente interpelada por su opositor en este caso y también mujer, Andrea González. Nader en este espacio. Entonces, esos son, digamos, los primeros hallazgos, las primeras reseñas que pudimos encontrar. Nos pudimos dar cuenta también o sea, en este tipo de espacios, como lo es un debate, también es importante identificar otras cuestiones más allá de la parte verbal, ¿no? Que en muchos casos es insuficiente. Escuchábamos algunas interpelaciones fuera de sitio, escuchábamos interpelaciones donde preguntaban sobre un tema e inclusive la moderadora tuvo que venir a interrumpir. Entonces, eso yo creo que también es medular e importante. Los ecuatorianos y las ecuatorianas debemos entender cuál es el rol y el motivo por el que están ahí, ¿verdad? Más allá, vuelvo y repito, de su interacción es el manejo del espacio, su manejo corporal, el manejo y planteamiento de sus ideas. Entonces, de eso lamentablemente hubo una gran ausencia. Creo que todavía estamos en un formato todavía muy preparatorio, muy básico y elemental y que debemos de mejorar de cara al futuro de las próximas elecciones. Este es un momento de inflexión, esto es un momento clave en el proceso electoral y no debería ser tan menospreciado. Así es, y bueno, coincido con usted que muchas también preguntas quedaron sin respuestas, hubo unos pocos ataques personales, y bueno, un debate que no fue debate y que sin duda por su formato es complejo que se dé, y algunas cosas pendientes que, bueno, este formato no lo permitió. Por ejemplo, el mismo rol de los moderadores, Antoine, ¿cómo lo vio usted? Porque para muchos decía, bueno, podría tranquilamente cualquiera de los dos moderadores podría haberse sido reemplazado por Siri, por decirlo de alguna manera. Es decir, se limitaron a leer las preguntas y un poco explicar a los candidatos del formato, pero eso como que se desperdició un poco, ¿no?
Absolutamente, y este es un rol importantísimo del Comité Nacional del Debate, ¿no? Una entidad o una instancia que nosotros como ecuatorianos únicamente la escuchamos cuando hay debates presidenciales. De ahí ese comité sabrá dónde se guarda y eso es un problema también porque si queremos formar y acostumbrarnos a la gente a este tipo de espacios, ese comité debería estar un poco más activo para que precisamente la gente entienda, comprenda el rol de los moderadores e inclusive este comité también debería de basarse de otro tipo de experiencias, experiencias internacionales o también en lo local, donde hay debates mucho más robustos. En efecto, fue muy cuestionado, a pesar de que conocemos la trayectoria de Fabricio Vélez y Denis Molina, fue bastante limitado, era como un timer y un automático. De por sí llevaron debates complicados, pero se hubiera esperado una interacción o una suerte de Un aporte, ¿no? De los la moderadores. propuesta, porque al final del día esos periodistas, primero son periodistas que como comunicadores tienen un gran rol en nuestra sociedad y como segundo punto también son ciudadanos, pues entonces han palpado de primera mano y si se los ha elegido a ellos en un proceso de selección que seguramente o espero yo haya sido robusto, nos vamos a esperar un debate y una conversación a la altura, que hayan hecho cuestionamientos a la altura, cuestionamientos que realmente hayan robustecido, vuelvo y repito, y no se hayan quedado en esta falta de respeto. Es triste realmente porque eh, nos refleja por sobre todas las cosas también que los candidatos y sus asesores están dispuestos a generar más contenido. Es una pena enorme. Yo sé que vamos hacia una transformación digital en todos los aspectos del Estado, de nuestras vidas, pero no puede ser que los candidatos a la presidencia de la República de un país pierdan la compostura en un debate. O sea, no estamos perdiendo la compostura por un conflicto en la región, estamos perdiendo la compostura por un debate. Usemos faltas de respeto, máscara de Anonymous, o sea, material que realmente no se puede ni apreciar. O sea, son elementos, palabras, verbos. El candidato Iván, perdóname, se me olvidó el apellido. eh, hice todos mis apuntes, pero el candidato que Juan Iván, no recuerdo el apellido en La este cueva. momento, pero Juan Iván Cueva. Hacía unas referencias, faltó el respeto, y sea como sea, yo creo que también estamos llamados a entender de que eso no es lo que nosotros necesitamos, no es lo que es lo que precisamente el Ecuador ha venido viviendo en las últimas décadas, ¿no? Tenemos los casos de la Asamblea Nacional que hasta hoy por hoy se siguen reproduciendo porque son faltas de respeto constante entre las autoridades. ¿Qué nos podemos esperar de ese tipo de candidatos? Lo mismo. Son candidatos que se proyectan de manera demagógica, que se proyectan abordando las problemáticas con burla, con una máscara de anónimos, vuelvo y repito, faltando el respeto, eres o te haces, yo también estoy arrecho. Perdonen el uso también de estas palabras, no es el espacio, pero es importante también reflexionar eso. ¿Y eso para qué es? Eso es para que ese contenido replique en redes y tener más presencia. Eso es lo único. Generar contenido. Y es una pena porque hay cosas tan importantes, los ejes temáticos fueron tan importantes, tan coyunturales, que se llevó a un desgaste de la parte técnica como tal, un desperdicio cuando también teníamos personas que ya han trabajado en el sector público, personas que como el señor Juan Iván Cueva, que conoce también de la parte energética, y esos recursos no fueron realmente utilizados. Por eso me arriesgaría a decir que yo destaco por sobre todas las cosas la serenidad del presidente y el abordaje que le pudo haber dado justamente con resultados. El tema del fact-check también me pareció muy bueno, como control de datos. Yo me atreví a ver el debate, sí, por más cansón y desgastante que haya sido, y bastante interesante esta herramienta para justamente que se pueda comprobar o contrastar más bien, pues, la información con lo que se venía debatiendo. Bueno, igualmente no deja de ser un ejercicio interesante, aunque pese al debate, pues pese al formato, debe mucho a los ecuatorianos y también lo que hacen los candidatos, ¿no? De evitar la profundización. eh, no se explicó, aunque sea una sola de sus promesas electorales no fue explicada. Quedaron en el aire muchos temas, los cómo siempre son los grandes ausentes. Frente a eso, Antoine, ¿qué podemos decir de los indecisos? ¿Cree que con esto que vieron ayer tomaron una decisión o por lo menos pudieron conocer algo mejor a los candidatos? Creo que, bueno, sobre este porcentaje, que es un porcentaje considerable, esto les puede dar un pantallazo o una fotografía hacia dónde redirigir su voto, ¿no? Eso es indiscutible. Y es más, esa es la razón por la cual el debate existe. Pero más allá de eso, si profundizamos y analizamos con un poquito más de criterio este espacio, pues
indiscutiblemente habrá un gran segmento que todavía, hoy por hoy, y de cara a las elecciones, 2, 3 semanas que nos faltan para llegar a ese momento, seguirán todavía con un voto sin tener claridad, digamos, un voto indeciso como el que usted hacía referencia. ¿Qué cambió después de este debate a su criterio, Antón? Bueno, podemos ver de primera mano ciertas reacciones, podemos ver de primera mano el desconocimiento de la cosa pública, el desconocimiento del aparataje público también. Es una de las grandes constantes. Yo, como usted también ahí hacía referencia, sí, queda en deuda el cómo, pero también hay algunas impresiones que realmente me dejan a mí bastante desconectado, ¿no? Que me da a entender de que viven los candidatos desconectados de la realidad. Las propuestas, por ejemplo, del tema de los celulares, el tema Plan Miñaño, vuelvo y repito, son tecnicismos, son contenidos demagógicos, no son ni contenidos realmente, porque esas son propuestas vacías que realmente no han sido pensadas. Se hablaba acerca de yo cojo reducción, cojo presupuesto por acá y lo inyecto por acá. El Ecuador vive en una contracción económica desde hace años, producto de X motivos y circunstancias. Bajo ninguna razón podríamos pensar que los problemas los vamos a aliviar con ninguna de las propuestas que fueron de manera muy superficial presentadas ayer. Dos cuestiones importantes también de post-debate en la primera ronda, el candidato Jimmy Jairala declarándose como ganador del debate. Creo que eso es bastante alejado de la realidad. Y segundo, el candidato Juan Iván Cueva nuevamente diciendo que es el outsider. Hay que empezar por algo, por Dios. Un outsider, no, tú no te autoproclamas outsider. Tú no eres la tercera vía. O sea, tú no vienes y lo dices, ¿no? La idea es que se genere de manera natural, técnicamente, se genere de manera natural esta visión y esta impresión desde la ciudadanía, desde los medios, desde las redes sociales y se evoque este perfil como que destacó. Pero no porque te pares frente a una cámara y dices que estás cabreado, arrecho, molesto, perdón nuevamente por el término, puedes pensar pues que la ciudadanía te considera un outsider y tú eres la solución realmente que vive el país. No por menospreciar también el tema de los sectores energéticos, ¿no? Pero también tenemos que entender que el país afronta y va a afrontar durante este año grandes crisis en lo que tiene que ver también con la seguridad social, una crisis grande de empleo. Entonces son elementos que lamentablemente no fueron transversalizados o considerados durante el debate. Inconsistencias también, como el señor Henry Kronfle, decir que vamos a subir nuestra remuneración mensual unificada a $600. Son estas cositas, ¿no? Que pueden resultar bastante populistas, bastante demagógicas, pero al final del día sabemos en la realidad, quienes han trabajado y conocen del aparato estatal, que son casi, ¿por qué no decirlo? Casi imposibles. Por ejemplo, muchos decían de bajar el IVA al 10%, al 8%, ya en casos más extremos. Bueno, y tampoco decían cómo podrán suplir eso que dejan de ingresar. Decían simplemente es que los ecuatorianos con menos IVA van a consumir más y eso le va a generar más plata al Estado. ¿Será tan así? Es imposible, es un avance el IVA. Sí, todos los ecuatorianos estamos siendo afectados por esos puntos porcentuales que fueron incrementados en el gobierno del presidente Noboa para poder paliar la crisis de seguridad, porque importantísimo decirlo, ninguna crisis, sea de seguridad o energética, puede ser paliada con recursos limitados. Imagínese generar ese retroceso así de manera tan apresurada, también nos da un pantallazo de cómo va a ser su gobierno. Imagínense, también escuchábamos, me voy a referir a mis apuntes, acerca del tema Pedro Granja, mencionando que darán nombramientos permanentes y a los que tenían nombramientos provisionales. Eso es un tema delicadísimo. Eso es un tema que no se puede generar así por así porque hay que hacer una serie de reajustes entre el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Finanzas y propiamente cada una de las instituciones. Estábamos hablando de propuestas descabelladas, estábamos hablando de propuestas absurdas. La cantidad de memes acerca de la inteligencia artificial me parece, había un meme que decía justamente en redes, ¿no? El Ecuador se sostiene por los memes que se generan del debate. Es que era impresionante la cantidad de incoherencias. Inteligencia artificial es una herramienta que indiscutiblemente todo el mundo está avanzando hacia ella y es No, una herramienta todo con que, inteligencia artificial, ¿no? claro, o sea, y se puede utilizar. Pero aquí la pregunta es la siguiente, estamos preparados como país? ¿Tenemos la normativa? Y olvidan eso, tenemos los fierros, la infraestructura, tenemos los técnicos, las carreras universitarias y profesionales, no lo tenemos. ¿Qué estamos hablando? Tenemos un nivel limitado, bastante básico, por lo que no puede recaer todas nuestras decisiones. Educación, vamos a utilizar la inteligencia artificial. Seguridad, vamos a utilizar la inteligencia artificial. Es una falta de respeto que hayan pensado de que todos los ecuatorianos y ecuatorianas podemos caer únicamente sobre ese discurso.
Vuelvo y repito, me parece que de eso, o sea, las cuestiones a destacar simplemente era un poco las propuestas o cuando efectivamente se daba una atención, una solución al problema o al planteamiento que se estaba haciendo. Bueno, importante lo que nos menciona Antoine Barquet, analista político. A esta hora son las 7:36 de la mañana. En todo caso, hay dos candidatos, los más fuertes según las encuestas, y que, bueno, hubo mucho espacio para que puedan ser interpelados, para que puedan ser cuestionados, sobre todo el presidente candidato, ¿no? Que tiene, al menos tenía las de perder ayer, porque justamente él está en funciones. ¿Cómo vimos esto, esta posibilidad? Los candidatos perdieron esa oportunidad para interpelar más al presidente candidato. ¿Cómo lo vio Antoine? Me arriesgaría a decir que la punta de lanza o el chaleco salvavidas o el chaleco antibalas, digamos así, que pudo haber usado el presidente en este caso, fue el manejo de su discurso y sobre todo responder no enfocando en atacar, sino más bien en soluciones de lo que ha hecho, ¿no? Tranquilamente podríamos habernos encontrado con un perfil que pudo haber recorrido o al mismo nivel de discusión de esto que lo otro que tú hiciste, yo dejé de hacer, y más bien encontrábamos algo bastante sustentado. Personalmente yo me encontré complacido justamente de atender a los decretos. O sea, te me hablan de seguridad, listo, tenemos el decreto número 347, tenemos el 500, tenemos el 492, porque precisamente de eso se trata, que tú puedas aprovechar y capitalizar en este momento de tu gestión. Entonces, yo honestamente estaba expectante, pensé que iba a ser un riesgo, pero me quedé, vuelvo y repito, sorprendido porque no fue así, ¿no? A pesar de que el bloque estuvo bastante interesante y bastante agitado también. Todo lo contrario, creo que se posicionó más bien en la visión del presidente. Tenemos que ir analizando durante el día de hoy, ¿no? Porque igual ayer la gente, domingo, 3 horas, 4 horas de debate, tal vez no se genera muchas reacciones. Estamos expectantes del día de hoy para ver cómo se calientan las cosas, cómo desarrollan y cuál realmente ha sido la impresión de la ciudadanía respecto a este importantísimo espacio. Sobre la segunda ronda, indiscutiblemente también usted se podrá haber percatado, demasiadas interpelaciones, demasiados ataques, no un debate nutrido ni un debate interesante para escuchar. Vuelvo y repito, todo es importante, todo nos sirve. El hecho de haber consumido, de haber vivido lo que experimentamos el día de ayer con este debate presidencial, también nos deja de cara comportamientos, conocimientos, técnica, uso del espacio de nuestros futuros o de los candidatos, en este caso presidenciales. Así es, y de ellos saldrá el próximo gobernante de nuestro país por 4 años. Y entonces, como vemos también la manera de esquivar las preguntas de los candidatos. Por ejemplo, una que estuvo interesante del presidente Daniel Noboa, en donde, bueno, Francesco Tabaqui le dice, dígame los nombres de los cuatro de las Malvinas. Y Daniel Noboa no, ni siquiera se refirió a sus nombres, ni si va a pedir o no perdón, sino que se refirió al caso que no va a quedar en la impunidad. Pero bueno, ahí como que se la sacó bien Daniel Noboa. Claro, o sea, miren, yo no, sería difícil cuestionar si realmente el abordaje que hizo o la respuesta que le dio a la pregunta era lo que estábamos esperando o realmente él le iba a dar ese gusto, digamos, ¿no? A Francesco Tabacchi de responderle. Objetivamente hablando, la pregunta realmente, en eso el presidente Noboa tuvo razón, ahí no había pregunta. O sea, entonces, me pareció muy interesante porque realmente no, o sea, vemos en ese tipo de momentos, vemos la expresión máxima precisamente de lo desbordado, descolocado o desviado que puede ser la atención del debate. No estamos minorizando, no decimos que ese momento realmente no fue importante en la vida política del país y peor aún de este gobierno. Pero indiscutiblemente ese no era un tema que debió haberse abordado. ¿Por qué? Y hay una razón principal. Porque en este caso el candidato Francesco Tabaqui, por hacerlo quedar mal, porque diga o no diga que pedir las disculpas o decir los nombres, al final del día es algo triste que se siga politizando del dolor de una familia. O sea, concentrémonos en la parte importante. Esos niños ni siquiera tuvieron que haber sido mencionados en el debate, por un tema de respeto. O sea, por las circunstancias, por su familia, y que al final del día lo mantengamos todavía muy palpable en nuestra en la ciudadanía, en el debate público, yo lo considero innecesario. Indistintamente lo haya mencionado o no, y yo quiero pensar que la razón justamente por la que él no hace referencia es por un tema de respeto, más allá de desconocimiento, un tema de respeto a sus familias. Yo honestamente no pretendería que ninguna persona querida ni cercana a mí vaya a estar siendo nombrada en televisión abierta. Lo consideré bastante desubicado y vuelvo y repito, es a lo que vamos, ¿no? A los comunicadores y asesores políticos, ¿qué es lo que quieren que quede resonando? A mí me encantaría haber escuchado candidatos que queden resonando
resonando propuestas innovadoras, que queden resonando propuestas acerca de lo que vamos a hacer con la crisis migratoria, no propuestas xenofóbicas a las que yo jamás estaré de acuerdo como internacionalista y como analista político. El centro humano, el chinos del señor Tillerías, o sea, vamos a hacerlos trabajar como chinos. Hay un desconocimiento hasta en materia de relaciones Mencionó internacionales. varias veces, además. ¿Ah? ¿Qué pasa? O sea, es realmente cuestionable. Vuelvo y repito, ¿no? Destacar lo positivo, quedarnos con lo que nos sirve, saber quién tuvo rigurosidad en el debate, quién no se rebajó a las faltas de respeto y quién respondió con cuestiones técnicas, lo que necesitábamos. Muy importante. Gracias, Antoine Barquet, analista político internacionalista. Gracias por estar con nosotros analizando el post-debate. Y bueno, esto será en varios días, sin duda, que tendremos mucha tela que cortar. Gracias, Antoine, nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, invitar simplemente, si me permites, a la ciudadanía a seguirse informando, escuchando y analizando de cara a las elecciones, tener un voto informado, que es lo más importante. Excelente día.